Bien, seguimos aquí en cuarentena, juntándonos para charlar, quienes hemos estado haciendo desde hace ya mucho tiempo continentes y contenidos, tratando de pensar un poco lo que está pasando en el mundo, lo que nos pasa acá en la Argentina. Y bueno, como hacía un montón de tiempo que no estamos saliendo, digamos, de nuestras conversaciones que se dan a veces en privado y que están tan ricas y tan buenas las cosas que hablamos que nos parece que las tenemos que hacer públicas. Así que es por eso que nos juntamos con Luciana Catalano, aquí presente, para conversar un poco de lo que está pasando, de cómo vemos lo que está pasando, de cómo nos afecta y que pensemos juntos, a todos ustedes que nos están escuchando del otro lado, mientras nosotros acá intentamos ponernos de acuerdo, no pelearlos demasiado. Hola Lu, ¿cómo estás? Hola Marian, ¿cómo estás? Bienvenidos a todos. Es raro no estar en casa, ¿no? Retomando el espíritu de continentes y contenidos, es raro, hasta que nos habituemos. Nos falta la música, nos faltan muchas cosas que hacían, ¿no? Los mates Digamos, compartidos, exacto. que tan Este, polémicos son hoy. pero sí seguimos compartiendo esta inquietud enorme por todo lo que está pasando, mirando lo que pasa en la Argentina, pero mirándolo también un poco en una perspectiva un poquito más grande, pensando en la región, pensando en el planeta, ¿no? Porque finalmente vamos a estar hablando de cosas que tienen que ver con toda esta bola de piedra que gira. De piedra que gira, sí. Me parece, voy a retomar una de las cosas iniciales que dijiste, esto de hacer público, digamos, ¿no? Para ponernos a pensar. Y creo que en tanto movimiento que estamos teniendo en estos tiempos acelerados, me parece que está bueno hacer hincapié en eso, ¿no? En parar la pelota y ponernos a pensar. eh, Justamente para poder tener cierta frialdad y no actuar desde lo emocional, que eso nos lleva a hacer más errores. Creo que nadie puede pensar claramente cuando está tomado por cualquier tipo de emoción, sea alegría, sea tristeza o bronca, lo que fuese. Ujú. Y la verdad es que en esta situación es natural que estemos empapados por todas esas emociones, pero sí poder tener un espacio de tranquilidad y tratar de observar desde, no sé si me van a entender lo que quiero decir, pero tratar de desapegarse en esa observación, ¿no? O sea, tratar de desapegarse de la emoción en esa observación. Ujú. Es difícil porque seguimos siendo nosotros mismos y cuando estamos atravesados por tantas emociones es mucho más difícil, pero me parece que lo más importante es eso, es callar también la sobreabundancia de información que hay, y poder tomar los diferentes hechos que vamos viendo para poder ponerlos en relación de a poco, porque es mucho desde mi punto de vista lo que se viene moviendo. Claro. No sé, creo que lo que vimos en estos 2 meses, casi tres, por lo menos en Argentina, que estamos en cuarentena, es eso, vemos mucha información variada y de distintos sectores y de distintos espacios que tienden a la confusión. Con distintos Eh, me- intereses detrás también, ¿no? con distintos Claramente. intereses, claramente, claro. Eh, Me parece que a mí me llama la atención lo que empiezan a instalar tanto en los medios de comunicación como un grupo minoritario en contra de esa línea editorial de los medios de comunicación. Los medios de comunicación instalan la idea de una nueva normalidad, no sé si Ujú. por el gesto digo. Ujú. Eh, y hay un grupo minoritario que sale a negar y a negarse, digamos, a esa nueva normalidad.
ese grupo minoritario me parece que hay que desarticularlo de a poco, porque me parece que hay un montón de consignas y demandas confusas, entrelazadas entre sí, que no se entiende mucho hacia dónde va, por lo menos desde lo personal. Ajá. Pero también lo que yo me pregunto de esos grupos respecto a la nueva normalidad es, ¿a qué normalidad quieren? ¿Qué normalidad quieren llegar esos pequeños grupos? ¿A qué le llamamos normalidad? Eh, Porque había una normalidad, o sea, primero, ¿qué entendemos como normalidad? ¿Qué entendemos como normalidad? Hasta el 19 de marzo en Argentina, que se dictaminó la cuarentena, ¿no? ¿Qué entendíamos por normalidad? Eso por un lado. Era normal porque, no sé, pienso, era normal, digamos, los diferentes tipos de violencias con las que convivíamos y seguimos conviviendo en la actualidad, las desigualdades, esa normalidad. ¿Cuál es la normalidad que defendemos? Bueno, pienso en Capusotto y en ese concepto del confort del idiota, ¿no? Pero no quiero ser tan extremista, pero pienso que había como un acostumbramiento a un mundo que estaba dado y que en cierta medida, a nivel general, se aceptó que era lo que había y bueno, y es lo que nos tocó, podría ser peor. Yo creo que frente a ese podría ser peor, pueden surgir estas ideas de que no sea esa nueva normalidad una manera de imponernos un orden peor, ¿no? Por eso ese miedo a un nuevo orden mundial, a unas ansias de control. Pero bueno, que va a cambiar la manera en la que percibimos el mundo, me parece que no le vamos a poder escapar a eso. Coincido, sí, coincido. Lo que yo me pregunto es, ese miedo a ese nuevo orden mundial con el poder que acapara todo, me pregunto, hasta el 19 de marzo en la Argentina, en otros países fue previo, en otros fue posterior, pero en la Ujú. Argentina, que esa fue la fecha de nuestra cuarentena, digamos, hasta ese 19 de marzo, ¿no había un poder que quería acaparar todo? ¿No existía eso ya? No, claro. Hoy, que, que lo novedoso, me parece a mí, y lo angustiante, justamente la desarticulación social que hay. Esto de no poder tomar contacto, de tener que estar haciendo continentes y contenidos de esta manera, digamos. Eh, Me parece que eso, o sea, que lo novedoso es eso, que, que hay como una posibilidad de, más allá de de ese distanciamiento, me fui, perdón, más allá de ese distanciamiento al que nos quieren acostumbrar, digamos, me pongo a observar y a pensar, y yo siento que hasta ese 19 de marzo acá, en este país, ya existía ese tipo de desarticulación. Obviamente no física, no existía la posibilidad física. Entonces, lo que yo creo que este virus y esta pandemia viene a mostrar, hay un montón de información dando vueltas, pero pone más de manifiesto justamente las desigualdades que nos atraviesan, que nos atravesaron a lo largo de la historia. Y creo que ese temor, retomando esto de la normalidad y el nuevo orden mundial, y Ujú. creo que ese temor, más que eh, tomar el temor como guía nuestra, digamos, como horizonte propio, me parece que al estar todo tan convulsionado, es una oportunidad para escribir en esta nueva fase de la humanidad, para ponerle algún nombre, más, o sea, que para que esta humanidad de la que formamos parte sea justamente más humana. Y eso está, perdón, ya cierro, eso está en desarrollo y recién iniciando, porque no o sea, porque es algo desconocido absolutamente para todos. Entonces, me parece que esa es la oportunidad, más que tomar el temor de lo que el poder quiera hacer,
que vuelvo, insisto, creo que no es algo nuevo. Ujú. Eh, bueno, darnos el espacio, el lugar, el tiempo, esto de pensar para escribir lo que queramos escribir. Sí, sí, de hecho, eso me pediste cerrar la idea y en realidad lo que iba a decir era totalmente en sintonía con esto, ¿no? Porque, eh, digo, por un lado están, sí, los planes del poder de querer sostener sus privilegios, de querer mantener la hegemonía, de querer imponer sus reglas, sus normas, de ahí la normalidad. eh, y, y me parece que sí, que como vos decís, la pandemia dejó en evidencia todo lo que está mal, todo lo que funciona mal. También ha permitido ver que hay un montón de cosas que sí se hicieron bien en términos de construcción humana. Por eso, pese a esta situación y saturación, seguimos pudiendo encontrar cómo interactuar y cómo hacer cosas, ¿no? Pero quitando ese matiz positivo, digo, indudablemente no es que se encuentra la vacuna contra la pandemia y eso significa que cambió algo en esta matriz que estamos describiendo, sino que me parece que la oportunidad está en aprovechar este evidenciamiento tan concreto de todo lo que hace aguas por todos lados y de toda esa falta de tejido social. Vos utilizaste otro término, ¿no? Pero digo, de toda esa falta de un... Desarticulación, pero sí, Claro, creo que dije eso. sí, un mayor trabajo, no sé si comunitario es una palabra porque se puede entender mal, pero digo, volver a construir redes, ¿no? Para poder dar Gregarios. ese salto. Claro, ser constructores de eso que queremos. Vos hablabas de escribir, bueno, escribir, construir, hay muchos términos que son hermanos, ¿no? En este sentido. Claro, sí, es Sería que una en realidad, oportunidad genial si logramos eso. claro, ojalá estemos a la altura de las circunstancias. Espera, un Eh, segundo. Y para sí, reforzar lo que vos decías, digo, como la desarticulación es tan grande, está claro que esa construcción va a llevar un tiempo que no sabemos cuánto va a ser, pero indudablemente va a ser un tiempo prolongado, ¿no? Y vamos a tener que lucharla y sostenerla y pelearla mucho. Mágicamente sí, no va a pasar sí. nada. No, mágicamente no pasan las cosas, pero el universo acompaña. Ujú, Nosotros traducimos. Y nosotros el año pasado estuvimos hablando sobre los tránsitos que veníamos viendo. Y desde ahí también digo, o sea, nosotros hay distintos planos siempre que entran en juego y se interrelacionan, ¿no? De los que formamos parte como especie humana, digamos. Y nosotros como especie humana canalizamos las energías que están en otro nivel. Y veníamos viendo y describiendo a medida, o sea, lo que fue el 2019 particularmente, que fue toda una explosión eh, más visible aún de lo que venía haciendo, de los movimientos sociales ujú, en todas las latitudes. Y una de las cosas que sucedía era toda esta tensión de energías, digamos, toda esta tensión de justamente de concentración de energías en el signo de Capricornio. Y el Capricornio justamente habla de las estructuras. Una de los, me voy por acá para traducir para pensarlo desde otro lugar también la ujú, realidad. ujú. Eh, una de las cosas hay muchachos que continúan por Capricornio, y bueno, siguen un rato más, pero el año pasado también teníamos el nodo sur, el nodo lunar sur, que es un punto matemático en el cielo. Eso es lo que se traduce, para decirlo vulgarmente, como el karma, aquello que hay que soltar. A eso se sumaban otros muchachos en Capricornio que hicieron su trabajo y este año se perfeccionó ese trabajito de Saturno y Ah, Plutón que habíamos hablado ahí. Y lo que están diciendo, Plutón vuelve, o sea,
lo que Plutón nos trae en Capricornio es excavar. Capricornio es un signo de tierra, es una energía de tierra, ¿no? Es muy firme. Y Plutón, que es Hades, es el señor del inframundo, lo que hace es ir a excavar porque él busca, él va a las profundidades. En Capricornio va a buscar a excavar en la tierra y a sacar lo que está podrido. Esa es la función de ese planeta. Plutón ahí entró en el 2008 y empezó Wikileaks, que hablábamos en ese programa, ¿no? Empezó a salir a la luz muchas cosas. Después se Sí, unió evidenciar. Saturno. Ujú. Después se unió, tiempo después que entró Plutón, se unió Saturno perdón, tiempo, sí, se unió Saturno y después se unió el nodo sur, ¿no? Y Saturno ahí, o sea, Saturno en realidad quiere sostener lo que ya está, lo que esa energía le funcionó, quiere sostener la estructura. Y el nodo sur es la inercia, como es algo que tenemos aprendido, es la inercia a hacer lo que ya tenemos aprendido, que es que las cosas funcionaron de una determinada manera. Hablamos que tenía que ver también con el status quo, con los privilegios, toda esa energía concentrada ahí. Y lo que las energías concentradas ahí nos están pidiendo es soltar eso. Hace pocos días atrás tuvimos el ingreso del nodo sur en Sagitario, ya se fue de Capricornio, Ok. y ahí lo que nos está pidiendo es que Plutón sigue en Capricornio, Saturno entró en Acuario, pero se va a devolver a Capricornio en poco tiempo, por unos meses más, hasta que entra finalmente en Acuario, y está Júpiter en Capricornio también, o sea, hay mucho movimiento ahí, con las estructuras, los privilegios, el status quo, lo conocido también. Y el nodo sur que ingresó en Sagitario hace poco tiempo, lo que nos está pidiendo ahí, Sagitario tiene que ver con las creencias, las filosofías, las religiones. Es una energía que en una vibración muy baja se puede volver hasta dogmática, digamos, ¿no? Ujú. Porque tiene que ver con la fe, no con las instituciones, porque esa es otra energía, pero sí con la fe, con la religión, con las ideologías, Claro, las eh, creencias. las creencias, exactamente, con la enseñanza superior, tiene que ver con todo ese tipo de conocimiento, digamos, ¿no? ¿Y ese tránsito de Y cuánto tiempo sería, digamos, un la, año y medio. la permanencia? Ok. O sea Hasta que tenemos. principio de 2022 sigue el nodo sur Ujú. ahí. Ok. Eh, y ahí, o sea, y lo vemos también, ¿no? O sea, vemos cómo en estos, por lo menos en este periodo de cuarentena, estamos viendo cómo esas creencias cristalizadas se, se fanatizan aún más, ¿no? Ok. Buscan afianzarse aún más, del color que sea, no importa. Entonces, no hay tanta escucha a esto, a frenar la pelota, a pensar y ver qué nos depara. Yo siento que, y además hay otra cosa, hablábamos también a nivel energético, que esto se pone, por lo menos se pone en juego, se ponen en juego un montón de cosas, ¿no? Desde lo más social. Y desde lo energético, el año pasado mencionábamos también el ingreso de Urano en Tauro, que tiene que ver no solamente con el despertar de conciencia colectiva, sino que Urano es la Tierra, ¿no? Y una de las cosas que vimos a medida que el mundo se puso en cuarentena es cómo esa Tierra empezó a respirar, porque nosotros no circulábamos. Ujú. Eh, el universo, más allá de lo que algunas ramas de la astrología digan, y muchas son catastróficas, no tienen mensajes negativos, sino que la energía es neutra, es como socialmente o individualmente la canalicemos. Claro. No hay que moralizarla, Y digamos. esto, exacto, y esto, la Tierra, o sea, todo el tiempo nos van dando mensajes, a nivel colectivo son los tránsitos más generales, digamos, y después está en lo individual, en lo particular.
pero a nivel colectivo nos viene dando mensajes hace bastante. La contaminación ambiental, por ejemplo, viene dando mensajes, alertando hace mucho tiempo. El problema es que cuanto más desoímos esos mensajes, más fuertes son los que envían. Y es lo que Claro, vimos con la pandemia. Cuanto más ignoramos hacia dónde tenemos que ir, más fuerte nos tiene que sacudir, ¿no? más nos sacude, exacto. Ujú. Creo que más allá de que es un momento, ya cierro, creo que es más allá de que es un momento angustiante y obviamente es desconcertante, creo que existe, o sea, que está esa posibilidad. O sea, y la posibilidad también está en el punto de que si somos capaces no solo de tener voluntad de hacer, porque el voluntarismo tiene su problema también. Te lo dice una luna en Sagitario. El voluntarismo tiene su problema. No solo la voluntad de hacer, sino si somos capaces también de vincularnos en las profundidades de la humanidad. No, o sea, no desde el fanatismo, no desde la imposición de una idea, sino desde la escucha real. O sea, creo que no pasa por una cuestión de voluntarismo, creo que pasa por una cuestión de realmente hacer contacto con nosotros mismos en primer lugar y así poder conectar con los otros. Mientras eso no lo hagamos, vamos a seguir desconectados y vamos a seguir gritándonos blanco, negro, verde, amarillo, no Sí, sé. sí. Cada uno con su bandera. Sí, a mí me parece eso, que más allá de que son momentos difíciles, es una gran oportunidad que tenemos. Está bueno, estaba pensando en una frase de Silo, ¿no? Que no la dijo hace tanto, porque la dijo en el 2008, se murió en el 2010, digamos, Sí, es fue, nuevita, digamos, de sus de las últimas últimas. conclusiones, digamos. Y él hablaba de las revoluciones, ¿no? Y él decía, las revoluciones no son cosas que pasan afuera, sino que son cosas que pasan en la conciencia de las mayorías o de unos cuantos, ¿no? ¿Qué es eso? Es en la conciencia de los humanos donde se puede dar esa cosa revolucionaria, esa transformación. Después, seguramente eso será acompañado de hechos y de circunstancias, pero es como que no hay que olvidarse que por mucho que hagamos afuera, si no hay un cambio de chip que acompañe, no se va a dar ese fenómeno revolucionario, entre comillas, porque es una palabra que a muchos les despierta cierta urticaria. Pero sí, es que revolucionario es algo que cambia radicalmente lo que se conocía. Ese es el significado de algo revolucionario, ¿no? Ujú. Eh, es un giro de 180 grados a lo que estaba establecido. O sea, eso es. Desde ahí considero, en primer lugar, coincido con esa mirada, creo que es un diálogo, es dialógico, es individual y colectivo, somos seres sociales los individuos, o sea, no somos sin el otro, o sea, porque es así, no existimos, somos seres sociales, es inherente al ser humano, y lo social te incide también, o sea, es así, o sea, es dialógico. No puede haber conciencia colectiva sin conciencia individual. Si eso existe, no es conciencia, no sé qué es, pero desde mi punto de vista no es conciencia. Eh, y creo también que es una gran oportunidad también justamente para tomar medidas afines, ¿no? A lo que la coyuntura está demandando. Eso, si no es conciencia colectiva, no es conciencia, me decía. Se nos hizo de noche, viste, ya Nos hizo de hablando. noche. Se nos hizo de noche Sí. hablando. Pero así como la sociedad, el mundo, el sistema en el que estamos viviendo, esta normalidad antigua, esa vieja normalidad que ya mostró que nos queda chica, que nos queda, que nos aprieta por un lado, que nos muestra la panza por otro, que en fin, que no nos sirve más, eso ha quedado más que claro que es así. La pandemia y ya desde antes de la pandemia, eso ya hacía agua por todos lados.
¿Te parece que esta cuestión de los individuos pensándose a sí mismos y no teniendo clara esa conciencia colectiva que vos estabas hablando, ¿te parece que eso también está quedando en evidencia y puede empezar a estar ahí un poquito más presente? Esa conciencia individual me parece que es lo que no está tan consciente, valga la redundancia, Ujú. más que colectiva. Yo creo en ese sentido. Creo que eso es lo que falta. Ahora, ¿cómo era la pregunta? Si eso, Digo, si el evidenciamiento de que la normalidad no funciona más, vamos a tener que ir a una nueva normalidad que no queremos que sea la de las élites, sino una nueva normalidad de la base social, digamos, de los pueblos. Si habremos comprendido que necesitamos encarnar esa conciencia colectiva para poder hacerlo. ahí está, ahí te entendí hacia dónde vas. Sí, yo creo que sí, que para encarnar esa conciencia colectiva, que lo que queda en evidencia es justamente eso, que no se encarna esa conciencia colectiva en la conciencia individual, que no hay un cuestionamiento profundo desde lo personal es político, todo es político. Y no hay un cuestionamiento profundo de las propias prácticas cotidianas, porque en eso es donde también tenemos internalizado un montón de cuestiones que nos inculcan desde que nacemos, ¿no? Y por eso es tan difícil desnaturalizarlas. Me parece que sí queda en evidencia y me parece que justamente en este momento, donde está todo tan puesto sobre la mesa y donde vemos también la virulencia, digamos, ¿no? de quienes detentan el poder en todo el globo, con mayor fuerza de lo que vemos naturalmente, me parece que son momentos para dar un giro de 180 grados, o sea, de atacar donde hay que ir. Eh, Porque si no, vamos a seguir sosteniendo algo que se está desmoronando. Si seguimos sosteniendo sistemas donde hay concentración de tierras, de riqueza, de todo, esa es la normalidad que se está muriendo, digamos, para ponerlo en Claro, esos claro. términos. Esa es la normalidad que tocó su fondo. Y me parece que ese es el punto, y desde este lugar para poder escribir, pensar y armar, proponer, digamos, ¿no? Entre todos, entre las bases, esto que vos estás planteando, es necesario enfocar la atención a qué es lo que queremos proponer. Ya no plantearnos tanto en si hay determinados sectores o pequeños sectores diversos entre sí, defendiendo determinados intereses y hacia dónde van y escandalizando y hacer periodismo desde el escándalo, ¿no? Desde la indignación. Me parece que esos tiempos ya pasaron y que aparte no aportan, porque yo lo que me pongo a pensar cuando veo algunas editoriales es, ¿nos sigue sorprendiendo que determinados nombres expresen determinados deseos, digamos? ¿Nos sigue sorprendiendo? Me parece que no es, o sea, que Sí. si nos detenemos ahí, ya cierro. Me parece que si nos detenemos ahí, lo único que estamos haciendo es seguir reproduciendo algo de lo que en teoría queremos salir. Y me parece que para eso volvemos al principio, es necesario desapegarse, es necesario tomar pausa, parar la pelota y observar con calma a ver cuál es la propuesta frente a las variables y la realidad que hay, cuál es la propuesta que podemos hacer. Sí, y me parece que desde lo comunicacional justamente lo que estás diciendo es que no logramos constituir algo que pueda reemplazar ese discurso hegemónico, ¿no? Entonces, seguir hablando nosotros de ese discurso hegemónico es seguirle dando una Sigue entidad que marcando decimos que agenda. no tiene. Claro, decimos que no representan a nadie y sin embargo le estamos respondiendo a lo que no representan a nadie. Es como una cosa Y yo ahí me delirante. pregunto, claro, lo que me pregunto es hasta qué punto no somos nosotros que sin querer
seguimos fortaleciendo una incidencia que no sabemos si la tienen. Tampoco sabemos si no la tienen. No sabemos. No, sí, sí. Sí, en cualquier caso convocan a estas marchas anticuarentena aquí en el centro de Buenos Aires y no llegan a 1000 personas, ¿no? O sea que tampoco movilizan masas. Más allá de Bueno, pero que hay un grupo, no, eso sí, pero hay un grupo que se siente interpelado. Pero por eso digo, no sé hasta qué punto hasta qué punto llega la responsabilidad. La comunicación, en sus bases está la responsabilidad, porque o sea, es una responsabilidad social que uno tiene. ujú, No es porque yo salgo a decir porque el aire es gratis y puedo hablar. No es así. Entonces, ¿hasta qué punto la responsabilidad de la agenda mediática es la misma que produce ciertos climas? No sé hasta dónde llega y deja de llegar. Eso habría que hacer, o sea, no estoy afirmándolo. Lo que digo es una pregunta que me surge. sí, claro. No lo puedo decir porque tengo que hacer una encuesta y ver cómo influye, bueno, demás. Pero ¿hasta qué punto eso o sea, no somos quienes estamos alimentando a que eso siga sucediendo? Claro. Sí, es mejor hacer todo ese esfuerzo en ver hasta dónde estamos nosotros influyendo, ¿no? Ver de qué manera logramos influir cada día un poquito más. Por eso también es que queríamos retomar estos diálogos de continentes y contenidos, volver a estar presentes, aunque sea en las redes sociales, mientras terminamos de acomodarnos y de ponernos en esa órbita de una comunicación por ahí un poquito más estandarizada, pero, Exacto. pero bueno, al menos volver a meternos en esta disputa de sentidos, ¿no? Totalmente, sí. Sí, Así que- hasta que veamos cómo salimos. Y por lo Eso es. menos dar espacio, y por lo menos esto, dar espacio para la reflexión, no para imponer una verdad, porque la verdad, ¿quién la sabe? Pero sí por lo menos cuestionar lo que está pasando y reflexionar un poco desde otro lugar. Eso, Reflexionar, no indignarse, digamos, ¿no? Desde ahí, como, qué sé yo. eso. Quedamos entonces a la expectativa de todas las interacciones que puedan surgir de esta reflexión, de este diálogo. Te agradezco, Luciana Catalano, por Gracias, volver a Mariano. estar aquí, ayudándonos a pensar un poquito colectivamente. Y será hasta pronto, ¿eh? Nos vemos. Gracias. Eso. Abrazo grande. Abrazo.